Venezuela. En la capitanía de Venezuela, a finales del siglo XVIII, comenzaba a gestarse uno de los movimientos revolucionarios más importantes del continente. En una sociedad con marcadas diferencias sociales, las llamadas castas infames, indios, zambos, pardos y negros, protagonizan permanentes rebeliones contra la autoridad colonial y las élites criollas. En medio de conflictos sociales y en un ambiente de efervescencia política, nace Simón Bolívar en el seno de una familia mantuana. Los mantuanos, una casta acaudalada de criollos de apenas 100 familias esclavistas, controlan la economía de la colonia. El maestro Simón Rodríguez, un referente de las primeras rebeliones contra el poder colonial, instruye a Bolívar en la necesidad de crear nuestra realidad a partir de concepciones propias. Otra influencia sobre el libertador es la del caraqueño Francisco de Miranda, uno de los primeros en proyectar la unión continental, desde Nueva España hasta el Río de la Plata. Después de recorrer Europa y participar de guerras y revoluciones, se establece en Inglaterra. El naciente imperio británico, ávido de materias primas y nuevos mercados, pretende quebrar la hegemonía española en el continente y respalda a Miranda en su idea de promover juntas de gobierno independientes en las colonias. Los esclavos de Saint-Domingue se adelantan al proyecto emancipador criollo. La colonia más rica del Caribe se independiza de Francia. Los haitianos declaran el fin de la esclavitud. Napoleón, para evitarlo, envía un poderoso ejército de más de 25.000 hombres. El ejército napoleónico sufre una derrota decisiva y el 1 de enero de 1804 nace Haití, la primera república negra del mundo. Mientras Napoleón domina España, estalla un levantamiento en Chuquisaca, seguido por una oleada de cabildos abiertos. En 1810, el Cabildo de Caracas conforma una junta de gobierno, integrada exclusivamente por mantuanos. Esta junta crea la primera República de Venezuela y convoca en su defensa a Francisco de Miranda por ser el gran referente militar del momento. El poder español contraataca. La primera República, sin apoyo popular, es destruida a menos de un año de su fundación. Miranda es capturado y termina sus días en una cárcel española. Bolívar se refugia en Cartagena, donde resistían los independentistas neogranadinos. Allí traza un plan para recuperar Venezuela desde Nueva Granada. Después de cruzar la cordillera, enfrenta a los realistas y llega victorioso a Caracas. Liberada la capital en 1813, se funda la Segunda República, pero asentada nuevamente en el poder mantuano. Un ejército de llaneros y esclavos, respaldado por los españoles, se levanta contra el nuevo gobierno y toma Caracas después de una sangrienta campaña. La Segunda República, al igual que la primera, cae como consecuencia de las divisiones sociales y raciales. Bolívar, derrotado, se exilia en Jamaica. Mientras en tierra firme, el poder realista se fortalece, sometiendo completamente a Nueva Granada. En junio de 1815, Bolívar se dirige a Haití. El presidente Petión lo asiste con barcos, armamentos y soldados voluntarios para una nueva expedición. Él mismo libera a sus propios esclavos y cambia la composición de los ejércitos, y esto va a ser condición de triunfo de Bolívar. Se inicia una gran campaña por la liberación de Nueva Granada y Venezuela.
Bolívar ha logrado trascender el racismo y los estrechos intereses de la clase mantuana, impulsando hasta las últimas consecuencias la lucha por la unidad y la emancipación continental. El Congreso de Angostura, integrado por venezolanos, granadinos y ecuatorianos, funda la República de Colombia y lo designa presidente. Con los triunfos en las batallas de Boyacá, Carabobo y Pichincha, sella militarmente la unidad territorial de la nueva república. Un estado bioceánico con un poder militar y marítimo forjado en grandes batallas y un territorio superior al de cualquier potencia europea. El proyecto de Bolívar comenzaba a gestarse. En el sur del continente, coincidiendo con la ofensiva bolivariana del norte, el ejército de José de San Martín y Bernardo O'Higgins ha derrotado a los realistas y liberado a Chile. Esta expedición avanza hacia el centro del poder español y ocupa Lima, proclamando la independencia peruana. En el encuentro de Guayaquil, San Martín entrega a Bolívar el mando del Ejército Libertador. Unos meses antes, habían firmado el primer gran tratado de Unión Suramericana. Con las victorias de Junín y Ayacucho en 1824, se expulsa definitivamente a los españoles de Suramérica. Sin embargo, lograda la independencia, intereses divisionistas amenazan el proyecto de unidad continental. Bolívar, para evitarlo, convoca a los nacientes estados a un congreso en Panamá. La convocatoria fracasa por el boicot oligárquico asociado a las injerencias norteamericana y anglo-portuguesa. La patria grande terminará dividida en numerosas, dependientes e inestables repúblicas oligárquicas, donde las castas infames y los pueblos originarios permanecerán silenciados y excluidos. Es el fin de la primera independencia. Mientras tanto, el imperio inglés afianza su dominio económico y coloca bonos usurarios a través de las bancas Goldsmith y Baring Brothers. Nace la eterna deuda externa. 1830 es un año aciago en la historia de nuestro continente. Corrientes separatistas desmantelan el ejército libertador y fragmentan la unidad de la Gran Colombia. En Venezuela se funda la Cuarta República, como continuidad de las dos primeras repúblicas mantuanas. Expulsado de Venezuela y traicionado por sus propios generales, ahora aliados a la oligarquía criolla, Bolívar muere y deja como legado su más profunda convicción. Simón Bolívar lo había dicho: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Desde principios del siglo XIX, Estados Unidos se expande territorialmente, adquiere grandes extensiones de tierra e invade y extermina antiguas naciones originarias. A través de la doctrina Monroe, proclamada en 1823, y la doctrina del Destino Manifiesto, colonos protestantes justifican su expansión continental, con la excusa de llevar la libertad y la civilización a los territorios invadidos. En 1835, los colonos protestantes invaden y ocupan Texas. 10 años después, estos colonos respaldados militarmente exigen la independencia del territorio ocupado y su anexión a Estados Unidos. En 1848, en una nueva guerra de conquista, ocupan militarmente la capital mexicana y obligan a México a ceder la mitad de su territorio. La isla de Cuba ha sido y es un punto estratégico en el Caribe. John Quincy Adams, el autor de la doctrina Monroe, vio a Cuba como un fruto maduro
que tenía que caer por la fuerza de gravedad en las manos de Estados Unidos. En la guerra de independencia contra España, soldados norteamericanos intervienen al final del conflicto, ocupando militarmente la isla. En la nueva Constitución, imponen a Cuba la llamada Enmienda Platt, en realidad un tratado de anexión que permite a Estados Unidos intervenir en sus asuntos internos y montar en territorio cubano la base naval de Guantánamo. 60 años después, con el estallido de la revolución, lo único que recibirán los yanquis de su fruto maduro serán los gusanos. Mientras Estados Unidos interviene en la independencia cubana, sus soldados invaden la colonia española de Puerto Rico. Con esta nueva ocupación militar, afianzan su poder en el Caribe. Años después, convierten a Puerto Rico en un protectorado, controlando sus fronteras, la moneda y las fuerzas armadas. Con el apoyo de infantes de marina, estas empresas estadounidenses ocupan las tierras fértiles del norte del país y las convierten en ricos feudos privados. Las potencias europeas se niegan a reconocer la República de Haití, que será obligada a pagar una exorbitante indemnización a Francia. A principios del siglo XX, Estados Unidos la ocupará militarmente durante casi 20 años. Haití nunca más volverá a recuperar su antiguo esplendor, comenzaba a gestarse uno de los movimientos revolucionarios más importantes del continente. En una sociedad con marcadas diferencias sociales, las llamadas castas infames, indios, zambos, pardos y negros, protagonizan permanentes rebeliones contra la autoridad colonial y las élites criollas. En medio de conflictos sociales y en una otra influencia sobre el Libertador es la del caraqueño Francisco de Miranda, uno de los primeros en proyectar la unión continental desde Nueva España hasta el Río de la Plata. Después de recorrer Europa y participar de guerras y revoluciones, se establece en Inglaterra. El naciente imperio británico, ávido de materias primas y nuevos mercados, pretende quebrar la hegemonía española en el continente y respalda a Miranda en su idea de promover juntas de gobierno independientes en las colonias. Los esclavos de Saint-Domingue se adelantan al proyecto emancipador criollo. La colonia más rica del Caribe se independiza de Francia. Los haitianos declaran el fin de la esclavitud. Napoleón, para evitarlo, envía un poderoso ejército. Venezuela. En la capitanía de Venezuela, a finales del siglo XVIII, ambiente de efervescencia política, nace Simón Bolívar en el seno de una familia mantuana. Los mantuanos, una casta acaudalada de criollos de apenas 100 familias esclavistas, controlan la economía de la colonia. El maestro Simón Rodríguez, un referente de las primeras rebeliones contra el poder colonial, instruye a Bolívar en la necesidad de crear nuestra realidad a partir de concepciones propias.